del día de hoy. Es la licenciada, pero ya no la veo nuevamente a la licenciada que me hizo, bien, licenciada Yasmín. Licenciada Yasmín me hacía la observación de que en esta oportunidad la tarea bueno, la plataforma para poder subir la tarea estaba establecida para la fecha del día de ayer, 30 de octubre. Yo sé que nos salimos de la costumbre que veníamos entregándolo el mismo día que recibíamos la clase, pero les comenté que quería hacerlo así con el objetivo de que el día de hoy pudiéramos platicar un poquito sobre el video que se había dejado para analizarlo. Pero pude observar que fueron varios los compañeros que no subieron la tarea y supongo que es por el mismo motivo. Así que voy a aperturar nuevamente por 24 horas para que puedan entregar la tarea en ese plazo. Ahora bien, también le decía a la licenciada Yasmin que esta indicación la hice en clase de que íbamos a cerrar plataforma para recibir la tarea el lunes a las 23:59. Así que pues todos los demás compañeros, la gran mayoría cumplió. Por lo tanto, voy a aperturar 24 horas para que puedan subirlo, pero evidentemente esto tendrá una penalización en la nota. Entonces, no será mucho, no se preocupen, pero sí será una penalización en virtud de que la mayoría sí escuchó y atendió la instrucción. Muy bien. Fíjense que hoy sí voy a tomar la asistencia de todos ustedes. Espero que puedan estar la mayoría. Veamos, el licenciado Maynor Haroldo Quiñones Mendoza, ¿se encuentra? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿sí es? Muy bien, buenas tardes, licenciado, gracias. Licenciada Margarita Ernestina Palencia, buenas tardes. Licenciada Cristian de Jesús Vanegas Morazán, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, aquí estoy. Bien, buenas tardes, licenciada, gracias. Licenciada Andrea de la Rocío Méndez Villegas, buenas tardes. Licenciada Karina del Carmen Pérez Arribillaga, buenas tardes. Licenciada Lidia Yasmín, ya platicé con ella, Lidia Yasmín Barrio Villagrán, buenas tardes, licenciada, aquí tomo su asistencia. Licenciada, Gracias. de nada, licenciada. Licenciada Yay Kendra Mendoza Rivas, buenas tardes. Licenciada Luisa Marbela Navas Rodríguez, buenas tardes. Licenciada Dulce María Raquel Llanes López, buenas tardes. Licenciada Karina del Carmen Pérez Arribillaga, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Perfecto. Ya estoy pasando lista, ya habíamos pasado con usted, pero vi que se incorporó, licenciada. Buenas tardes. Gracias. Licenciada, de nada. Licenciada Mercia Alejandra Cifuentes Rodas, buenas tardes. Bueno, yo veo aquí a la licenciada Mercia Alejandra Cifuentes Rodas, espero que nos esté escuchando, que no tenga algún inconveniente con su audio. Licenciada Claudia Yesenia Salazar Monterroso, buenas tardes. Licenciado Oscar Javier González Quintanilla, saludo al licenciado. Igualmente, licenciado, gracias por estar acá presente. Licenciada Rosangélica Matías Morales, buenas tardes. Mucho gusto, doctor. Es un placer estar de nuevo en su clase. Igualmente, licenciada, muchas gracias. Licenciada Mildred Raquel Ruiz Yoco, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto. Igualmente, gracias. Licenciada Iris Patricia Barrientos Aguilar, buenas tardes. Licenciado Oscar Ricardo Audón Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, aquí presente. Excelente, muy bien, gracias, licenciado. Licenciado Víctor Saquije Mejía, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes, licenciado, gracias. Licenciada Mayra Lorena Pérez Pineda, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Perfecto. Excelente, gracias. Acá tomo nota. Licenciada Lely Casting, Maribel García Vélez, buenas tardes. Licenciada Cecilia Victoria Pop Mazaregos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciada, gracias. Licenciada Laisha Michelle Estefanía Lemus Flores, buenas tardes. Licenciada Glenda Elizabeth Tobar Carrillo, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciada, gracias. Licenciada Graciela Zenaida Raimundo Córdoba, buenas tardes. Licenciada Fernanda Gabriela Reina Tobar, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias. Licenciada Erly Beatriz López Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciada, gracias. Muy bien. No mencioné a alguien, disculpen. O los mencioné a todos. De acuerdo. Es un día bastante gris aquí en la ciudad de Guatemala, el más gris, el más oscuro, el más lluvioso de todos estos días debido a la tormenta que está ocurriendo. No sé cómo estará en el interior del país, pero bueno, aquí lo tenemos de esa manera. Se está uniendo en este momento licenciada Margarita Palencia Bejarano de Salguero. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Es que el día de hoy estaba pasando el listado y sí, usted me hacía falta. Perfecto, Margarita Ernestina Palencia Bejarano. Gracias, licenciada. Muy bien, entonces creo que el video que tuvimos y que la gran mayoría, espero que todo lo haya realizado, pero la gran mayoría pudieron comentarlo. Voy a decirlo nuevamente porque se fueron incorporando otros compañeros. Hay varios compañeros y compañeras profesionales que no han subido el análisis. Me imagino que fue por el cambio de fecha, que dejé como el día lunes 24, bastante gris y lluvioso en Coatepeque, sí, me imagino, toda esa parte. Estamos iguales entonces. Entonces había dejado como último día el lunes 30, saliéndonos un poco de la costumbre que subíamos los trabajos el mismo día de clase a las 12 de la noche, pero lo hice con el objetivo de que pudiéramos platicar un poquito del video el día de hoy. Entonces, quienes aún no lo han subido, voy a aperturar 24 horas la plataforma para que puedan subir el trabajo. Como la mayoría cumplió y como fue una instrucción que se dio en la última clase, vamos a penalizar el trabajo. No les puedo poner la nota máxima por respeto a los compañeros que sí cumplieron con los tiempos, pero sí lo voy a calificar y lo importante es pues no quedar en cero con esa tarea, sino que obtener la mayor cantidad de puntos posibles, restando esa penalización por el día de atraso. Eso es únicamente cuando termine la clase voy a aperturarlo para que tengan ustedes la oportunidad de presentarlo mañana hasta las 12 de la noche. 11:59 nos dice el sistema, pero así es. Licenciada Karina, cuéntenos, licenciada Karina. No, doctor, solo le escribí gracias por perfecto. por permitirnos subir la tarea. De acuerdo, muy bien. Licenciada Mercedes Alejandra me dice, buenas tardes, disculpe si me desconecto, es porque no tengo energía eléctrica. Sí, me imagino que con esta actividad es un poco complicado, por eso mismo quería ver que todos estuvieran por acá. Licenciada Iris Patricia Barrientos Aguilar, buenas tardes. Espero que se esté incorporando en este momento. Sí, buenas tardes, doctor. Muy bien, gracias. Es que pasé el listado y me hacen falta algunos profesionales, pero le voy a tomar la asistencia en virtud de que ya se incorporó en este momento. Gracias. Gracias. Muy bien. Entremos entonces a lo que les había pedido, que pudiéramos platicar un poquito en relación al video que ustedes observaron. Encontré muy buenas observaciones dentro de las tareas que me presentaron. Supongo también que eso pasará con las que me entreguen el día de mañana. Así que primeramente dejo en el uso de la palabra a alguien que quiera tomar la iniciativa, que me quiera comentar qué le pareció el video, qué pudo observar
y generar ese diálogo que me interesa entre todos para ver si coincidimos en lo que pudimos ver, si hay algo que ustedes consideran que es oportuno poderlo comentar. Así que, ¿quién quiere iniciar con esta parte? Licenciada Rosangélica, excelente, la escuchamos, licenciada. Doctor, para mí fue bastante educativo, especialmente como madre y como también profesional, ¿verdad? Al enfoque de esta situación, ¿verdad? Tan negativa. Pues la víctima se ve todavía con las secuelas, doctor. Para mí fue bastante fuerte porque ella a la hora de su narración, sí, siente dolor todavía, mayor aún la indiferencia de los papás. Eso creo que marcó más en ella. No fue nada relajado para ella haber revelado, ¿verdad? Ese tipo de problemas debido a que los papás no hicieron nada. Creo que fue lo más difícil para ella. Y para uno observar esto, la verdad que se da cuenta que estas secuelas le siguen a uno, ¿verdad? En todas las etapas de vida y de plano, ¿verdad? Si no hay un proceso terapéutico adecuado, no hay una recuperación total. Yo creo que ante todo, para estas heridas emocionales tan fuertes, solo Dios puede intervenir, doctor. Creo que ese es mi Gracias, aporte, doctor. gracias, licenciada. Yo ya tengo acá levantada la mano el licenciado Javier González. Ahorita le voy a dar la palabra, pero recuerdo, licenciada Rosangélica, me gustó mucho su análisis porque lo trabajó como un informe, parece que está estudiando un informe en la CEPA ahí bien interesante, con antecedentes y todo el tema. Usted señala de que le parece que no se puede recuperar, que es irrecuperable la víctima en relación a este daño emocional. Sí, sí, lo sostiene esa parte, considera eso. Si lo sostengo, doctor, Ujú. esa es la pregunta que me hizo, disculpe. Sí, 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 efectivamente considera que es un daño irreparable, que no se puede, ni siquiera con apoyo profesional, ¿considera usted que puede la víctima superar este trauma? En Porque una intervención, así lo señaló en su informe, de que sí, era sí, sí, superable. sí. Ajá. Lo que me faltó esclarecerle ahí mucho más, doctor, es que pienso que sin una intervención adecuada, con una intervención, más que todo, yo creo que aquí es lo sobrenatural. Llamémosle así, doctor, la ayuda de Dios y todo eso de la mano, pues sí, porque la persona nunca lo superó, ella se observa con llanto, con dolor emocional, doctor. Entonces nunca lo sepa, no, nunca lo superó. Y la edad que tiene, la verdad, esto sucedió de 11 años a 15 años, o sea, de esa edad para acá, ella no lo ha superado, porque hay dolor todavía, es evidente. Perfecto, muy bien. Gracias, licenciada. Licenciado Javier González, lo escuchamos.
Excelente, muy bien. No, al final eso es lo importante. Un docente dicen que debe dejar eso, precisamente más dudas que respuestas para motivar precisamente continuar con el estudio. Licenciada Andrea de la Rocío Méndez Villegas, veo que se está incorporando. Hago esta observación, licenciada Andrea, porque pasé un listado y me apareció usted ausente acá, pero veo que ya se incorporó. Buenas tardes. Muy bien. Licenciada Lidia Yasmín Barrios Villagrán. Ahorita le doy la palabra a la licenciada solamente en cuanto a dos temas que mencionaba el licenciado Javier González. Fíjese, licenciado Javier, que yo considero, y esto desde una visión bastante positiva en cuanto a que se ha ido cambiando un poco. Y ha ido cambiando y veamos la realidad nacional en Guatemala. Esa realidad que nosotros vimos es en España, que es donde se debería de pensar que son países desarrollados y los avances se han ido desarrollando de la misma manera. Y si hay un país que nos ha dejado mucha escuela en relación a violencia de género, violencia sexual con los niños, es precisamente España. Y sin embargo, en España vemos esa circunstancia de esta persona. ¿Cuántos años tendrá ella? Tendrá 40. Eso debe de haber pasado hace 25 o 30 años. Pensemos que estamos hablando en los años 1980, 1990 en España. Seguía siendo un tabú muy fuerte a pesar de ser una sociedad de un país desarrollado. Lo que sí hemos podido observar nosotros aquí en Guatemala, quienes nos manejamos en este ámbito del sector justicia, es que las denuncias se han incrementado. Evidentemente las denuncias son la punta del iceberg, ¿verdad? Siempre se va a manejar esa cifra negra, que son aquellos delitos que no se denuncian. Pero aún y cuando sea esa punta del iceberg en relación a todos los delitos que se cometen, sí hemos visto un aumento. Y no solamente un aumento porcentual en relación a la misma cantidad en que crece la población. Es decir, en una población donde hay 100 personas y denuncian 2 y después esa población se multiplica por 200 personas y denuncian 4, el porcentaje es el mismo. Sin embargo, acá sí el porcentaje ha aumentado. Y quiero pensar que esto es el resultado directo de todo el trabajo que nosotros, y los incluyo porque yo sé que también han participado en esto, es la sensibilización que se ha hecho en relación a las familias, a los núcleos familiares, a los mismos niños. Todo este proceso de hacerles saber, de empoderar a los niños sobre sus propios derechos, la utilización de la Convención sobre los Derechos del Niño, la aplicación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, campañas que realiza el organismo judicial, el Ministerio Público, la propia policía, los centros educativos, en donde se les indica a los niños que deben de hablar, que deben decirle a los padres, a los maestros, a familiares con confianza. Eso sí nos ha permitido ver que se han elevado las denuncias. Eso nos indica de que ahora los niños están hablando más, tienen más confianza, conocen más. Eso no quiere decir que el delito ha desaparecido definitivamente. Pero quiero ser positivo en esto, que nosotros vemos desde el sector justicia. En cuanto a las estadísticas, sería fabuloso tener estadísticas. Nosotros sabemos que para que existan verdaderas políticas públicas, esas deben de estar basadas en números reales. Y ahí el INE lamentablemente tiene una tarea muy pendiente que realizar muy fuerte en muchos ámbitos, en educación, en salud, en empleo, tantas cosas. Incluso, ¿cuántos somos en Guatemala? Todavía nos dicen que somos 18 o 19 millones, mentira. Somos 20 o más millones. Lo que pasa es que al INE le tiembla la mano decir realmente cuántos habitantes habemos en Guatemala. Y esto es porque si se cambia la cifra, que 18, que 19, decimos somos 20 o 21, eso dispara también las necesidades de presupuesto. Y muchas veces los gobiernos tratan de contener esa información. Pero sería fabuloso, no la tenemos. En Guatemala, donde debería de haber publicidad en estas cifras, educación, salud, seguridad, no las hay. Y en temas más sensibles, que sería abuso de niños y que han podido superarlo en su vida adulta, pues evidentemente sigue siendo un tema que se restringe, en cierta medida por la protección a los derechos de ellos, ¿verdad? De la intimidad y la confidencialidad, pero no tenemos esos datos. Los datos que se logran captar y levantar es muy empírica la forma en que se realiza por iniciativas propias de las instituciones, pero no hay mecanismos para hacerlo. Sería, imagínense, un trabajo de tesis en este caso de poder levantar esta información, cómo hacerlo, qué instituciones podrían participar, sería un aporte muy, muy, muy importante. Gracias, licenciado Javier, excelente. Licenciada, había levantado la mano, licenciada Yasmín Barrios. Usted tiene el nombre de una colega de mayor riesgo, no sé si son familiares. Siempre había tenido la idea de
Verá que no, doctor, pero siempre me lo dicen que por ahí hay una jueza, creo, Yasmín Barrios. Pues el mayor riesgo es la que presidió el tribunal de sentencia penal que condenó a José Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio, entre otros casos de mucho impacto que ha tenido. Entonces, decía yo, será su hija, a lo mejor es su hija. No, no, doctor, no soy familiar ni nada de ella. Excelente, ¿verdad? La escuchamos, licenciada. Bueno, con respecto al comentario sobre el video, sí fue evidente que aún le afecta demasiado esa situación a la víctima, ¿verdad? Pues es algo que sí es cierto, las marca de por vida, pero yo considero que la resiliencia de cada persona pues lo puede ver de diferente forma, ¿verdad? Pues en mi caso yo he tenido a 2 amigas mías muy cercanas que de igual forma sufrieron de violación, ¿verdad? En su niñez por familiares muy cercanos, pero ellas cuando, igual estudiantes de psicología conmigo en su momento en la universidad, pero ellas, las 2, nos contaron su historia y créame que nos asombró mucho ver la fortaleza e incluso la serenidad con la que ellas contaban su historia, ¿verdad? Entonces, lo que yo siento que una de las situaciones que más le afectó a esta señorita o señora fue de que en su momento cuando ella se lo contó a la mamá, no le creyó. Y si no estoy mal, ella hizo un comentario que lastimosamente hasta cuando la señora estaba en su lecho de muerte, le dijo que sí le creía, pero como que ya fue demasiado tarde para ella, ¿verdad? Entonces ese es mi comentario, doctor. Excelente, gracias, licenciada Lidia Yasmín. Efectivamente, y esa es una situación que nosotros hemos podido observar. Y ustedes como psicólogos y psicólogas no me dejarán mentir, la mayoría de ustedes, que un evento de estos causa mayores secuelas mucho más profundas cuando se producen en una etapa de niñez, porque también hay violación de mujeres adultas o de personas adultas, considerando que puedan ser hombres también. Pero bueno, ya hay una formación, ahí hay una madurez emocional que no hace que no haya una afectación fuerte, porque se puede manejar de una manera diferente, es decir, con ayuda psicológica, pues de alguna manera también pueden salir adelante. Y algo muy importante que decía la licenciada Yasmín, la resiliencia y la capacidad de cada quien. Y esto va a depender también de los patrones culturales, de la educación que se tenga, incluso del propio ámbito y del entorno en donde se desarrolle una persona. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica. Y se los comento porque tuvimos ese caso en el Tribunal de Femicidio en zona 10. Exactamente las 2 mismas circunstancias se dan el mismo día. Una persona en estado de ebriedad insulta a 2 mujeres. El problema es que insulta a una que era vendedora ahí en el mercado, que se relacionaba con todas estas personas, y no es discriminar, sino que establecer los entornos en los que vive. Y a la otra persona que insultó era una señora que había bajado de un vehículo a comprar en ese momento. Una señora como de 60 años en ese momento. Entonces el Ministerio Público entrevista a las 2 porque están las denuncias, porque las había insultado de una manera muy fuerte. Tenemos el testimonio de ambas y la señora, ya mayor, 60 años, que había bajado a comprar, se sentía tan afectada, tan molesta, tan indignada, tan afectada, porque le había dicho viaje a la gran, ya se imagina, ¿no? Todo lo que le había dicho. El mismo insulto se lo había dado a la señora que estaba ahí vendiendo en el mercado. Y ella decía, miren, yo escucho esto todos los días. A mí realmente esto no me afecta, que me digan algo así, ni me quitan ni me ponen, escuchando la declaración, ¿verdad? Y entonces el mismo insulto afectaba de una manera diferente a las 2. Y como el tipo penal dice, todas aquellas acciones o manifestaciones que puedan generar daño emocional, el informe de INASIF nos decía que la señora que se mantenía en el mercado no había tenido ningún daño emocional. En cambio, la otra señora que había llegado a comprar sí mostraba daño emocional por lo que se le había insultado. La misma conducta, pero que estaba generando daño en una persona y no en la otra. Y como el tipo penal es un
tipo penal es un delito de resultado, no de mera actividad. No basta con que yo diga algo, sino que debe de provocar ese resultado en la otra persona, pues él le procesó únicamente por un delito, no por los dos, a pesar de que había insultado a dos personas. Pero el resultado de daño emocional, psicológico, esa afectación que nos pide el tipo penal, se ha presentado solamente en una y no en dos. Puede ser un ejemplo sencillo y no tan grave como pueden ser los temas de violación, pero también, evidentemente, el entorno, la forma de crianza, la, los grupos con los que se relacionan pueden generar en algunas personas el poderlo superar más pronto o más tardado en cuanto a las secuelas que se tienen y sobre todo el apoyo psicológico que se pueda lograr. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación. No sé si hay alguien más que quiera aportar algo más en lo que vimos. A mí lo que me causó, entre otras circunstancias, que ustedes como profesionales de la psicología, profesionales en cuanto a estudiar la conducta de las personas, lo hicieron muy bien. A mí fue un tema muy, muy particular y sencillo al ver a la señora vestida muy infantilmente. No sé si ustedes lo vieron, que tenía como un sudadero con muñequitos, ¿verdad? Entonces, y está diciendo, bueno, yo ya superé eso, pero como que está infantilizada de alguna manera al utilizar una ropa así. No se viste como una mujer de su edad que podría tener una forma diferente, ¿no? Y eso incluso podría, Andrea de la Rocío, ahorita le doy la palabra al licenciado, y eso incluso podría manifestarnos de que a pesar que ella insiste de que está superando ese problema, pues como que quedó enganchada aún a ese momento y esa infantilización del momento en que sufre el ataque. Perdón, licenciada, le damos la palabra en ese momento. Gracias. Fíjese que a mí lo que me llamó un poquito la atención acerca de la entrevista que le hicieron a la paciente era la forma en la que ella miraba el rencor, el odio, también la forma de mover el lapicero, la ansiedad que manifestaba mediante la entrevista y el decir, yo un momento odié un poquito a mi madre, le dijo, no, odio a mi madre, dijo, ¿verdad? Que llegó a sentir odio por su madre, pero de ahí dijo poquito, pero todas esas situaciones quiere decir que ella, a pesar de que eso le pasó cuando ella era una adolescente, ese proceso todavía no lo ha superado y a ella todavía le sigue afectando. Entonces, es bien importante, como yo lo manifesté también en el comentario que hice, que nosotros como padres, el darles, tener una buena comunicación con nuestros niños, a pesar de la poca edad que ellos tienen, ellos llegan a comprender. Le comento, yo tengo a mi bebé tiene 3 años y yo a ella le explico, mami, esto se llama vagina y esto se llama colita, le digo yo. Entonces, la forma también de uno educar a sus hijos, el decirles cómo se llama cada parte de su cuerpo y tener una buena comunicación, la confianza con ellos, es una parte fundamental para que a nuestros hijos o alguna situación les llegue a pasar lo que le pasó a ella, porque por lo que se ve, ella no tenía la suficiente confianza con su madre como para poder contárselo en el momento que a ella le pasó. Entonces es bien importante nosotros como primera como compañeros y también como padres o madres, hablar esto con nuestros hijos, porque a mí, yo con mi nena, hasta enfrente del papá le digo, mami, tu papito no te puede tocar ni tu vagina ni ninguna otra parte que tú no quieras. Si él te toca, tú me tienes que decir, hasta enfrente de él lo hago. Esto con muchas cuestiones y aparte por lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Especialmente por la clase que estamos llevando, ¿verdad? Que sí, a mí sí me da miedo, aparte de que los niños son muy vulnerables a cualquier situación y a cualquier peligro. Eso era lo que quería decir, doctor. Gracias. Excelente, excelente, licenciada Andrea. Y la gran mayoría de ustedes abordaron ese tema y yo se lo dejé ahí como comentario en la retroalimentación, lo importante que es fortalecer esa comunicación con los padres, porque fortalecer esa comunicación también genera confianza. Y nosotros nos dimos cuenta acá que lamentablemente esta niña, porque era niña cuando empieza esas violaciones a los 11 años, que terminan a los 15 cuando ella es adolescente, probablemente se hubieran evitado esa duración en la violación, tal vez no el primer hecho, ¿vale? Pero tal vez esa duración se hubiera tenido una mejor comunicación con los padres, algo que debemos nosotros de fortalecer, ¿verdad? Licenciada Rosangélica, ¿la escuchamos? Doctor, siguiendo con el mismo tema, pero
actualizadamente. Doctor, se menciona un tipo de problema similar y tiene todas estas tácticas de manera literal, pero esto es en línea. Hay hay delito, y si hay prevención y si hay manera de detectar el famoso grooming en línea, es decir, este mismo tipo de problema en línea. La pregunta es hacia usted, doctor. Sí, miren, de ¿Tiene las hecho, mismas tácticas? Sí, tiene las mismas tácticas, doctor. Es por engaño, manipulación, seducción, promesas falsas. El grooming es a través en línea. Y si Guatemala ya tiene ya es, ¿cómo le puedo, si ya está detectado y si ya tienen herramientas, cómo descubrirlo y si ya es un delito aquí en Guatemala? muy bien. Fíjese que sí está considerado como delito, no con ese nombre, no con ese nombre. Por ejemplo, el bullying, sabemos que no existe el tipo penal como delito, no existe un tipo penal que diga bullying, pero sí hay acoso, sí hay maltrato, estas circunstancias. Entonces, en ese sentido, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas aborda mucho los delitos relacionados, y los vimos la vez anterior rápidamente, por supuesto, todos aquellos que son relacionados a la intimidad de niños, niñas y adolescentes que se ven perjudicadas por su publicación en redes sociales, de la televisión. Sí existe la conducta como delito. Ahora bien, la forma de investigar, Guatemala tiene que avanzar mucho, y esta sería una buena pregunta para los fiscales del Ministerio Público, que son los encargados de todo este tema de la investigación. Se tiene que trabajar bastante sobre este tema, y no solo el grooming, por ejemplo, el sexting, sabemos que hay mucho en relación a estos tipos penales, y cuando nos ha tocado verificarlos, volvemos a caer en lo mismo. Por mucho que el Estado de Guatemala, el Congreso de la República, genere leyes y el Ministerio Público investigue, esto tendría que parar desde la propia casa si existe una mejor comunicación entre padres e hijos. ¿Cómo inician? Y ustedes saben perfectamente cómo inician estas partes. Una solicitud: quiero ver tu hombro. Después de que quiero ver tu hombro, quiero ver tu ombligo, quiero ver una nalguita. Vimos unos mensajes de esa parte. Ya cuando llegan a ese punto, le dicen: bueno, si no me enseñas todo, te voy a mandar esto a tu mamá y le voy a decir lo que estás mostrando. Y entonces ellas enseñan algo más. Después le dicen: bueno, si no enseñas algo más o un video, le mando esos a tu papá para que vean lo que estás haciendo. Y cuando sienten, ellas ya están muy enganchadas y probablemente lo hubieran podido parar antes. Concretamente, sí está tipificado como delito, sí hay investigación sobre eso, pero esto en todos los delitos así es. La realidad siempre va a llevar 1 o 2 pasos adelante al sistema de investigación. Primero surge el delito y después, primero surge la conducta que violenta un bien jurídico tutelado y después surge el delito. Es imposible que suceda de una manera diferente. Es decir, no se puede crear el tipo penal de violación si no ha existido violación. Primero se da la conducta que violenta el bien jurídico y posteriormente se tipifica como delito. Por eso siempre iremos un paso o 2 pasos atrás de la actividad delictiva. Lo que interesa en este caso es que, evidenciando el fenómeno criminal, se pueda realizar la política criminal necesaria para evitarlo. Y de ahí el tipo penal. Pero sí, está configurado como delito. El Ministerio Público realiza la investigación, pero no se tiene aún la capacidad tecnológica de ponerse a la par de ellos. Recordemos que mucho de eso tiene que ver con personas que conocen a perfección todo el sistema cibernético, incluso que saben entrar y navegar en la red oscura, lo que le llaman la Internet, esa red oscura profunda que se tiene. Entonces se tiene que mantener siempre un trabajo permanente y actualizado en relación a ello. El Ministerio Público trabaja mucho en la actualización de sus agentes fiscales en estos temas de delitos cibernéticos, y dentro de ellos estas circunstancias que se producen. Bien, gracias por la consulta, licenciada Rosa Angélica. Mucho camino por caminar, nos falta bastante, al igual que en otros delitos, pero lo estamos realizando. Cuando tengan tiempo, vean un tema que a mí me fascina mucho: el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo está enfocado en aquel derecho penal que trata de manera diferente
a las personas que cometen delitos que puedan que pueden afectar incluso a las bases mismas de la sociedad y del Estado. Por ejemplo, el terrorismo, el narcotráfico. Esta gente quisiera que el derecho penal los tratara como se trata a un simple ladrón de una billetera, y no puede ser de esa manera. Ellos tienen el dinero, la capacidad, la influencia para poder evitar la persecución penal. Por eso hay un sistema diferenciado de persecución. Y ese sistema diferenciado, Gunther Jacobs le denominó derecho penal del enemigo. Las penas más severas, más fuertes, y se flexibilizan las garantías procesales. Por ejemplo, la presunción de inocencia, que nosotros la conocemos, en este tipo de delitos casi que hay una presunción de culpabilidad. El derecho de defensa se mantiene, pero de alguna manera más restringido. Les voy a decir un término que es eminentemente jurídico penal, pero para intentar explicárselo. Hay un adelantamiento a las barreras de punibilidad. Por ejemplo, en todos los delitos se sanciona a la persona cuando ya ha violentado el bien jurídico tutelado. En el derecho penal del enemigo hay tipos penales, es decir, delitos que sancionan a la persona aún antes de que afecte el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, asociación ilícita. ¿Qué se sanciona ahí? Que 4 o 5 personas se hayan asociado para cometer un delito futuro. No han cometido el delito, pero la ley contra la delincuencia organizada lo sanciona por la simple asociación. Los defensores hipergarantistas ponen el grito en el cielo porque están diciendo, están sancionando a las personas cuando aún no han cometido el delito. ¿Cómo no? El delito es eso, asociarse, aunque sea para platicar que van a cometer el delito, pero ya se asociaron. Otro ejemplo es la conspiración para cometer cualquier delito. Nos ponemos de acuerdo, estamos llamando por teléfono, estamos conspirando a cometer un delito. Entonces, la ley contra la delincuencia organizada ya ingresa ahí a sancionar, aun y cuando el delito fin, es decir, el delito que se está conspirando, no se llega a consumar. Y lo interesante es que se sanciona con la misma pena el delito fin, el que se pretende consumar. Por ejemplo, si yo con la licenciada Rosa Angélica me pongo a llamarla por teléfono y a conspirar para realizar un asesinato en contra de una persona, aunque no se llegue a consumar el delito de asesinato, me van a procesar por el delito de conspiración para el asesinato. La pena para el asesinato, la pena mínima son 25 años. Por la conspiración para el asesinato, me van a penar con 25 años. Es decir, se impone la pena por el delito fin, por el delito conspirado, aun cuando el delito no se consuma. Les reitero, los abogados hipergarantistas que tienen el fundamentalismo garantista a flor de piel y que se mantienen sobre el tema de derechos humanos, yo soy muy respetuoso de derechos humanos, pero sé que hay ocasiones contra este tipo de delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, corrupción a alto nivel, delitos económicos, donde no podemos utilizar el derecho penal común porque a ellos risa les da, no se les puede sancionar. Y dentro de esto mismo, dentro del crimen organizado, está trata de personas, tráfico de migrantes y delito de naturaleza sexual de carácter cibernético. Ahí a ellos se les trata de una manera diferente. Hay un ataque frontal del Estado contra esta gente. Por eso ustedes se dan cuenta que de un momento a otro, incluso el nombre de las mismas leyes identifican ese combate directo que se da. Ley contra la delincuencia organizada, ley contra la narcoactividad, ley contra el femicidio y otra forma de violencia contra la mujer. Ese contra implica ya una batalla, una guerra directa del Estado en contra de estas personas. Entonces, como les digo, cuando tengan la oportunidad de incursionar un poquito sobre el derecho penal del enemigo es bien interesante. Y me quedo con ustedes desde la posición psicológica. Nosotros los abogados y los abogados penalistas, los abogados y los abogados penalistas creemos que llevamos la bandera para salvar al mundo y que conocemos todo lo que puede ser en relación a los derechos humanos de las personas. Siempre se indica que hasta el peor delincuente tiene derechos humanos y eso lo señalan sobre todo los abogados garantistas. Hace 2 o 3 años estábamos leyendo un artículo con unos compañeros acá en el tribunal por un curso que estábamos desarrollando, un artículo de psicólogos alemanes. Y estos psicólogos alemanes indican que para ser humano uno tiene que actuar como humano. Y una actuación normal de un humano es preservar la especie. Por ejemplo, si yo miro que una persona se va a caer de un puente, mi instinto dice ayudarlo.
y salvarlo. Si yo veo que una persona se está ahogando y yo sé nadar, me lanzo y la salvo. Ese es el instinto humano. Eso nos hace ser humanos. Pero si yo mato a una persona, estoy actuando de una manera deshumanizada. Y mientras más gente mato, más deshumanizado estoy. Va a llegar un momento que yo no voy a ser tan humano, dicen los psicólogos en este caso, no voy a ser tan humano como una persona que actúa como humano. Entonces decían ellos en su conclusión de este artículo bien interesante, esta persona que se ha deshumanizado no podría venir a exigir derechos humanos cuando no se ha comportado como tal. Si esto se lo planteamos a los hipergarantistas de protección de derechos humanos, reitero, ponen el grito en el cielo y dicen, no, él seguirá siendo humano toda la vida y se le deben de garantizar sus derechos. Le vamos a garantizar un debido proceso, pero ya otras circunstancias no, ¿verdad? Porque si nosotros pensáramos de esa manera, no podríamos estar, por ejemplo, en un tribunal de mayor riesgo, donde vemos tantas cosas. Tenemos que juzgar delitos graves y no podemos estar aplicando demasiada protección, demasiado garantismo, cuando sabemos que ellos lo evaden, ya sea porque tengan influencia suficiente, ya sea porque tengan recursos económicos suficientes, incluso muchas veces tienen mejores armas que las propias fuerzas de seguridad. Y entonces a ellos el tratamiento debe ser diferenciado. Y para eso funciona precisamente el derecho penal del enemigo. Bueno, les hablé un poquito sobre el tema de dogmática penal, pero viene al caso por estos delitos de crimen organizado, de la ciberdelincuencia, que afectan mucho en materia sexual a niños, niñas y adolescentes. Y los captan, incluso los captan de esa manera para después ponerlos en trata. Y es donde debemos de evitar esta parte. Muy bien, vamos a ir entonces, si no hay otra participación, con la presentación del día de hoy. Vamos a ir rapidísimo porque platicamos bastante sobre este tema. Por favor, me indican si observan la presentación. El tema, uy, se me quedó la fecha anterior. Eso lo cambio porque si no se me confunde con fechas anteriores. Perfecto. Impacto familiar de los hijos nacidos del incesto. Hemos platicado sobre las circunstancias de lo negativo que es el incesto y el daño que se le puede producir a los niños al no tener una identificación clara y plena, pero muchas veces nos quedamos en relación a estos niños. Acá vamos a enfocarnos bastante en la situación de la madre, que normalmente es la que se ve afectada por estos delitos de incesto, porque ha sido objeto de este delito, ya sea por el abuelo, por el hermano, por el padre, que es lo más lamentable. Los hijos gestados en una relación incestuosa o producto de una violación suelen tener un destino trágico. Es muy dramática esta posición, pero está hablando en términos generales de lo que sucede. A veces se les da muerte al nacer, a veces son víctimas de severos maltratos, ya sean físicos, psicológicos o por negligencia o abandono. Nosotros tuvimos en Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal a una adolescente que a los 15 años dio a luz. Era una jovencita de uno de los pueblos ancestrales. Ella usaba corte y parece que eso como que les ayuda bastante a disimular los embarazos. No sé, no sé cómo se visten ellas, cómo se coloca el corte, pero se fajan con el corte y por su propia naturaleza pues lograba ella disimularlo. Y era una jovencita delgada, aparte de todo, y parece que no se dieron cuenta los padres. Volvemos nuevamente a esa falta de comunicación. Ella tiene a su niño al momento en que va al baño y le da muerte, lo ahoga y lo entierra. Alguien de la familia se da cuenta y la denuncia. Y entonces la procesan y le imponen una pena. Afortunadamente, en este caso era, como era adolescente, solo voy a admitir a alguien acá que me estaba pidiendo una admisión. Muy bien, como era, se le impuso una sanción de libertad asistida para darle todo el apoyo social, psicológico, pedagógico que ella necesitaba. Siempre nos parecía curioso que quien la acompañaba a las audiencias para verificar que estaba cumpliendo con la sanción era el papá y no era la mamá. Y fíjense que uno como abogado va pasando de alto muchos aspectos y me dice el equipo técnico integrado por una psicóloga, un pedagogo, una trabajadora social, mire licenciado, nos parece extraño esto. O
sería bueno que para la próxima audiencia viniera la mamá. Ella durante todo el proceso había negado decir quién había sido el padre. Los padres tenían, o los familiares y el MP pensaban que era un vecino, alguien que había llegado, pero no sabían quién era el padre del niño. Finalmente, cuando la mamá acompaña a la audiencia y se le hacen las preguntas a ella, en ese momento ella voltea a ver a la mamá y le dice, bueno, es que el papá de mi hijo es mi papá. No lo había dicho en todo el proceso y ahí mismo tuvimos que certificar nosotros en contra del papá por violación. Y entendimos por qué siempre el papá acompañaba, ¿no? No sé, o le metía miedo o la hacía sentir culpable, pero ella nunca lo decía. Destino trágico en este caso para el adolescente, pero para el niño que muere al momento de nacer, pues también fue un destino trágico. Entonces, a pesar de que puede sonar dramático, resulta que sí, muchas veces sucede eso. Se les da muerte al nacer o son víctimas de severos maltratos, ya sean físicos, psicológicos o por negligencia o abandono. Tantas cosas que hemos visto de madres que abandonan a sus hijos y cuando se adentra uno en cuanto a cuestionar por qué razón sucede esto, es porque son hijos de violaciones o de relaciones incestuosas. Si bien es observable en la casuística que los hijos nacidos de una relación incestuosa o de una violación son destinatarios de distintos tipos de maltrato ejercido especialmente por sus madres, las madres que rechazan al niño porque son producto de la violación, es frecuente que los profesionales intervinientes insten a estas mujeres al ejercicio de una maternidad que es estructuralmente imposible. Esto obviamente es muy polémico y tendríamos que abordarlo desde este punto de vista. ¿Se le puede obligar a una madre a ser madre del producto de una violación? Porque acá, si vemos, y vamos a avanzar un poquito para que ustedes van estructurando su respuesta y probablemente me la puedan dar más adelante, ¿se le puede obligar a la madre a ser madre de un producto de violación? ¿Sí? Insisten los profesionales que actúan alrededor de esta parte. Y volvemos a insistir en este punto. A pesar de esta problemática observable en la casuística, los profesionales intervinientes, ¿quiénes son esos profesionales intervinientes? Médicos, psicólogos, psiquiatras, abogados, jueces, incluidos, por eso ponemos incluidos los funcionarios jurídicos, a veces intentan que la madre, y este intentan es todavía un eufemismo, porque muchas veces obliga a la madre, generalmente un adolescente que ha sufrido abuso crónico, a que se haga cargo del niño o de la niña, bajo la circunstancia de que se le puede cuestionar socialmente por ser una mala madre o jurídicamente por el delito de abandono. Entonces, prácticamente la niña no solamente se intenta, sino que se le obliga a que sea madre. Cuando el sentimiento de rechazo es manifiesto. Vemos acá, estas créanme que no son imágenes rebuscadas, sino que así llegan las niñas con su uniforme de colegio todavía, ya embarazadas. Y en este otro caso, pues una jovencita que demasiado joven y ya tiene que hacerse cargo de una vida. Hay que obligarlas hasta qué punto, ¿verdad? Podemos inferir que dicha decisión está anclada en representaciones, es decir, preconceptos o creencias, desde la que se supone que la maternidad es un hecho biológico, única y exclusivamente. Es decir, si la mujer en su vientre tiene un niño, ella es madre y tiene que responder como madre, independientemente de todo el entorno. Desde las que se supone que la maternidad, decíamos, es un hecho biológico anclado en el instinto materno, o bien que la familia es inevitablemente una unidad que cuida y protege. Dichas representaciones carentes de rigor científico porque están basadas única y exclusivamente en conocimiento empírico de la propia cultura y de la propia sociedad, derivan en enunciados performativos, es decir, se traducen en actos que generan iatrogenia. A mí me interesó mucho este término cuando lo leí, investigando qué es la iatrogenia, nos dice que es el daño ocasionado por el profesional de la salud a pacientes, familiares u otras personas de manera no intencional. Obviamente no quieren hacerlo, pero causan el daño que puede provocar desde un ligero malestar emocional hasta la propia muerte del paciente o de los familiares que están involucrados en esto. Puede ser que los profesionales de salud en este caso tengan la mejor voluntad del mundo, pero hay otros elementos que se deben de tomar en consideración al momento de insistir
en que una madre adolescente, niña, no digamos, pero adolescente en este caso, de ejercer la maternidad y que por arte de magia ese instinto materno, por el hecho de ser madre, tiene que aparecer y florecer sin tomar en consideración todo lo que pueda estar sucediendo emocional, psicológicamente, la niña. Debe de hacerse un análisis caso por caso. Sin embargo, se considera que hay una imposibilidad estructural en el vínculo con un hijo nacido de una relación incestuosa o de una violación, que puede ser ambas al mismo tiempo. Si el padrastro, el padre mismo, el abuelo, el hijo, el hermano mayor, el primo, no solamente tuvo relaciones sexuales con ella, sino que la violentó para obtener esas relaciones sexuales, estamos ante dos actos, una relación incestuosa y al mismo tiempo una violación. Esto en tanto pensamos a la maternidad como una construcción subjetiva y las vicisitudes de la historia de la madre derivan en que pueda otorgar o no al niño o niña un lugar en su deseo. Podemos, dentro de todos los deseos que mantiene esta adolescente, poder incursionar o incluir al niño como parte de ese deseo, ese niño objeto o producto de la violación. Es decir, no hay posibilidad de encuentro con un hijo que fue gestado en una relación donde la mujer quedó cosificada. Hablamos de que la mujer queda cosificada cuando se le trata como cosa. Y obviamente en una violación no estamos respetando ningún derecho humano, ningún derecho a la dignidad, al trato digno como ser humano de la persona. Si nosotros violamos sexualmente a una persona, únicamente lo que buscamos es nuestra satisfacción sexual, independientemente de los deseos, emociones, dignidad de la persona. Es decir, la despersonificamos y la cosificamos, la tratamos únicamente como una cosa. Entonces, el hijo en estos casos fue gestado cuando la madre es tratada como una cosa, es decir, cosificada. Bajo estos parámetros, ¿qué consideran ustedes? ¿Puede finalmente una madre generar ese vínculo maternal con el hijo o con la hija producto de una violación? Desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿qué opinan ustedes? ¿O se debe respetar, licenciado Javier González, gracias, ahorita le damos la palabra, o se debería respetar en determinado caso ese rechazo que muestra la madre? Licenciado, lo escuchamos, gracias. Muy bien, gracias, licenciado, muy amable. ¿Alguien que comparta, disienta o quiera sencillamente dar su opinión? Licenciada Mildred, gracias. Muy buena tarde. Yo considero y concuerdo con el compañero Javier que no se debería forzar a la víctima, ¿verdad? Ya que esto para ellas pues tienen muchas secuelas y no solo para ellas, sino para el infante, ¿verdad? ¿Cómo va a vivir, a crecer con ese vínculo de no amor, ¿verdad? Porque no va a recibir amor, no va a ser aceptado no solamente por la mamá, sino por todo el contorno familiar. Bueno, y esto también depende de la persona y como mencionó la compañera Lidia, la resiliencia que la persona tenga, ¿verdad? Hay algunas mamás pues víctimas que sí aceptan a sus hijos y los aman y los crían con un amor impresionante, pero hay otros casos que no, ¿verdad? Entonces, considero que no se debería forzar en esta situación. Excelente, muy bien. Por eso poníamos en la presentación que dependerá
el estudio de caso por caso, ¿verdad? Porque cada caso será diferente. Habrá quienes, a pesar de todo, pues sí lo reciban en el seno. Y hay familias que dicen, no te preocupes, te vamos a apoyar. Pero en otros casos no va a suceder eso. Y hay que respetar esa circunstancia para no crear un daño mayor al interno de estas familias. Licenciada Rosa Angélica, gracias. Escuchamos. Y posteriormente, Doctor, licenciada Luisa Marbella, en ese orden. Gracias por el tiempo, doctor. Opino como madre, doctor, creo que es muy difícil que una madre rechace a su hijo después de que lo ve, porque eso es algo nato, doctor, amar uno al hijo. Pues en algunas ocasiones, ¿verdad? He visto a través de películas o de series donde las mamás pues dan en adopción a sus hijos, ¿verdad? Para no dejarlos a su suerte, llamémosle. Pero es muy difícil que lo hagan. La mayoría enfrenta la situación, doctor, la mayoría lo enfrenta a como sea. Yo creo que ya se trae eso como algo muy de una mujer. Y si rechaza al hijo, pues hay que respetarlo también, ¿verdad, doctor? Porque creo que es libre de sentir y de sentir ese dolor, ¿verdad? Y tal vez el rechazo es para no volverlo a sufrir más adelante. Pienso que no es una buena manera, pero de igual manera se le tiene que respetar, ¿verdad, doctor? Excelente, gracias, licenciada Rosa Angélica. Interesante su punto. Vamos a darle la palabra a la licenciada Luisa Marbella y vamos a cerrar en conclusión acá. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Pues pienso que es algo muy difícil, como comentan los compañeros, ¿verdad? El aceptar algo que uno no lo hizo con consentimiento, más que todo, ¿verdad? Porque es lo principal, creo que es lo que afecta el simple hecho de violentar a la persona para tener una relación y pues en este caso quedar embarazada. Yo conozco a una persona, pues pasó esa situación y intentó, porque yo podría decir que intentó, pero como dijo la compañera Rosa Angélica, ¿verdad? Que no a todas las personas se le da el poder tener ese amor de madre, porque pues ya es algo que se trae, pues en ese sentido, ¿va? Y ella terminó dando su hija en adopción porque no podía. Ella, al ver al niño, porque era un niño, pues ella se ponía a llorar demasiado, entró en una depresión demasiado donde tuvieron que internarla para poder venir y pues salvarla a ella también, ¿verdad? El niño fue dado en adopción, pues el niño está bien, pues fue dado, lo agarraron personas en el extranjero. Entonces la señora hasta la fecha ha tenido que seguir siempre con sus mismas terapias porque ella no supera el simple hecho de lo violento que fue el que esta persona obligara a tener relaciones sexuales, y considero pues que depende mucho del apoyo de los padres. Supóngase que fuera alguna menor o algo, ¿verdad? O una persona adulta, pues ya depende mucho el apoyo de la familia y pues también cómo la otra persona exprese la situación que le pasó y no quedarse callado, porque ese es el problema a veces, ¿verdad? Que las personas no tienen como con quién decirlo y se quedan callados y al final pues o terminan cometiendo un crimen que no pues tendría una solución y no la encuentran porque no pueden estar comunicados con alguien, o tal vez por el simple hecho que las van a juzgar o las vayan a tachar, que tal vez porque andaba de la vida fácil y cosas así, ¿verdad? Porque eso suele pasar también. Excelente, gracias, licenciada Luisa Marbella. Y efectivamente, eso es lo que muchas veces tenemos que evitar. El colocar la responsabilidad en la víctima y atacar a la víctima como la responsable o quien provocó eso. Eso tiene que verse de una manera aparte, dentro de un proceso diferente, pero ya establecer ese vínculo es más complicado. El objetivo acá es que nosotros comprendamos, incluso podamos romper paradigmas en el sentido de que no se tiene que obligar a una madre que no le nace ese sentimiento a quedarse con el producto de una violación. Nosotros podríamos decir, y he escuchado mucho lo que dice la licenciada Rosa Angélica, ya cuando miren al niño se va a encariñar con él. No, no siempre sucede y no hay que culpar a la mujer si no sucede. No podemos decirle, ¿qué pasa? Usted no tiene sentimiento de madre, usted no tiene ese sentimiento maternal.
Hay quienes no los tienen y no tienen que pasar estos eventos trágicos para demostrarlos. ¿Cuántas mujeres deciden no tener hijos, por ejemplo, y dedicar su vida a alguna actividad profesional, al deporte? Es decir, ser madre no las llenaba, ellas no era un elemento que las iba a eh, complementar como madres o darles el sentimiento de éxito a una mujer ser madre. En la época victoriana escuchábamos eso, ¿verdad? El momento en que una mujer lograba consumar de una manera alta su vida era siendo madre, llegando a ese punto, pero ahora ya no. Damos cuenta que no necesariamente ese es el punto culminante de una mujer. Se puede realizar de distintas maneras sin necesidad de ser madre. Y no se les va a tachar de que por eso son malas mujeres. Hablando de que no han pasado ese proceso traumático. Ahora sí lo pasan, que al ver al niño se encariñe. Durante el embarazo se encariñe con el niño. Pues qué bueno. Y si no, hay otras alternativas. No lo van a matar, no lo van a dejar abandonado, no lo van a ir a tirar, como hemos visto tantos casos lamentables. Pero existe la alternativa de la adopción. Entonces hay que aprovecharlo. Y no por eso juzgar a una mujer porque toma esa decisión. Desde el punto donde están ustedes, que pueden apoyar, tratar a muchas personas que puedan estar pasando por estas vicisitudes, en tener clara esa parte, ¿verdad? Que se le debe dar todo el apoyo necesario, pero al final respetar la decisión que toma la parte más interesada en este caso, que es la propia madre, porque eso va a depender toda una vida para el niño y una parte muy importante de la vida de la mujer víctima que ha sufrido este delito, ya sea de incesto o de violación. Muy bien. Nos quedamos acá donde ese rechazo puede ser resultado de que el nacimiento del niño recuerda esa cosificación de la cual ella fue víctima. Los hijos nacidos de actos incestuosos generan varios problemas. Ya vimos uno muy grave anteriormente, pero son hijos imposibles de nominar. En tanto, en el incesto consumado se ha producido una ruptura del orden genealógico de generaciones. Acá donde hablábamos de que es imposible nominar, es que es hijo, es nieto, es sobrino, es hermano, es primo. Varios expertos plantean que dicho orden no apunta a realidades biológicas, sino a un conjunto de sistemas institucionales fabricados por la humanidad. Es decir, estos estamentos que nosotros vemos en las familias y que establecemos en un estamento los tíos, en otro los primos, esto ha sido una construcción cultural del ser humano, pero es para darle un orden lógico a la familia. Y ese orden lógico a la familia también genera niveles de prohibición. Y prohibición en relación sobre todo a estas relaciones sexuales consideradas incestuosas, cuyo marco de legalidad garantiza la conservación de la especie de acuerdo a obligaciones que hacen posible la diferenciación humana. Esta diferenciación, estos estratos culturales que se han ido formando, no los vemos en los animales. ¿Cuántas veces nosotros nos han dicho el papá es el primer hijo de la perra, ¿no? Cuando se están haciendo camada de perrito, ¿no? Entonces es pura raza. Lo vemos muy normal, pero esto obviamente no puede suceder con los seres humanos. Es así que un sujeto, al ser instituido por orden genealógico, se ubica en una categoría que funciona para canalizar las identificaciones inconscientes a través de la ley de prohibición del incesto. Para eso sirven esas categorías. ¿Quiénes son abuelos? ¿Quiénes son padres? ¿Quiénes son hijos? ¿Quiénes son sobrinos? ¿Quiénes son primos? Esa estratificación culturalmente creada para darle sentido y orden a la familia también generan niveles de prohibición para la relación del incesto. Pero si alguien se sale de ello, por ejemplo, sabemos quién es el hijo, quién es el primo, quién es el tío. Pero el niño que es hijo del padre tendría que ser hermano de la hija del padre, pero resulta que la hija del padre también es su madre. Y este niño que debería ser hijo de la madre resulta que también es su hermano, porque es hijo del propio padre. ¿Me entienden? Entonces, se dan estas circunstancias. Es decir, la genealogía consiste en hacer lugar, ubicar, en este caso, asignando funciones a través del forzamiento jurídico de los sujetos, a quienes no basta nacer biológicamente, sino deben hacerlo por segunda vez en el orden de las instituciones. Esto quiere decir de que para que una persona exista, vean a dónde llega el ordenamiento institucional y jurídico de una sociedad. Para que una persona exista, no basta haber nacido. Por eso se le llama, tiene que haber un segundo nacimiento, y ese segundo nacimiento es la inscripción en los registros que corresponden.
Un niño que no ha sido registrado en el RENAP es un niño que no existe para el Estado. No le puede dar ningún tipo de ayuda, no puede ser inscrito en el hospital, no puede ser inscrito en el sistema educativo porque el niño no existe, a pesar de que biológicamente está allí, pero jurídicamente y registralmente el Estado no lo tiene dentro de sus propios registros, por lo tanto no lo puede concebir como una persona a quien darle el apoyo. Por eso se dice el nacimiento por una segunda vez en el orden de las instituciones. Instituir la vida es hacer recomenzar el Edipo en cada generación, donde se reedita tanto el deseo incestuoso como su propia prohibición. Para meditar en este punto, un niño producto del incesto será hijo hermano de su madre, hijo nieto de su padre, es decir, un hijo cuyo origen se ha violado, en cuyo origen se ha violado la ley fundante de la cultura. La ley fundante de la cultura es respetar las prohibiciones dentro de los estratos familiares. Dicha cuestión se expresa en un fenómeno observable. Suelen ser niños o niñas a quienes no se inscribe en el registro civil o se lo hace muy tardíamente. Cuando uno está trabajando en el tema de niñez y adolescencia, se da cuenta que los niños han venido estudiando con nombres supuestos y posteriormente se le inscriben a los 7, 8, 10 años. Y entonces hay un verdadero problema con el Ministerio de Educación para que les convaliden los grados estudiados. Y esto es el resultado de esta situación precisamente. Niños que no aceptan vivir ni con su mamá, hermana, ni con su papá, abuelo. Sabemos que el nombre es un derecho humano. Toda persona y sobre todo los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una identidad. Eso está contenido en el artículo 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El nombre permite hacer una donación en la historia imaginaria y simbólica familiar. Es insertar a un sujeto en una continuación de filiación, en un linaje que lo inscribe en el universo simbólico. El hecho de que un niño no sea inscrito de la RENAP, en el caso concreto de Guatemala, le está impidiendo primero que exista para el Estado y que el Estado lo pueda reconocer como ciudadano o como habitante de la propia nación y darle todo lo que necesita. Pero en segundo lugar, le estamos vedando el derecho humano a un hombre. El tener un hombre es un derecho humano y al no registrarlo, pues se le está quitando ese derecho al niño. Y por lo tanto no puede tener cabida dentro de un núcleo familiar. Es cierto, el niño existe ahí, pero para ser sobrino tiene que estar inscrito como hijo de mi hermana. Para ser mi nieto tiene que estar inscrito como hijo de mi hija o de mi hijo. Y si no sucede, él está ahí, pero realmente e institucionalmente no pertenece al núcleo familiar. En segundo lugar, los hijos nacidos del incesto evocan en la madre lo traumático no elaborado. La mujer víctima de incesto sufre una vivencia doblemente traumática, el acto incestuoso en sí y el desamparo que supone la ausencia de un padre como soporte de la ley exogámica. La ley exogámica, se recuerdan, es aquella que indica que se debe de buscar pareja fuera de la familia. Endogámica sería buscarla dentro de la familia, pero la ley exogámica indica hay que buscar la pareja, hombre o mujer, fuera de la familia. Y en este caso, si el padre del niño, y aquí estamos poniendo a la mujer víctima, que es obviamente donde más se da esta circunstancia, un niño víctima, un adolescente víctima de incesto no va a quedar embarazado. Este problema es estructuralmente y puntualmente en relación a la mujer. Quien debería de ser la pareja que apoya a la mujer con el producto de esta relación, que es el niño o la niña, pues no está para hacerlo, toda vez de que será su padre, será su abuelo, será su hermano. Existe una creencia popular en la cual solo el acto sexual con orgasmo femenino es condición de una feliz procreación. Imaginen esto, ¿verdad? Les vuelvo a señalar ideas muy victorianas. Dicha creencia mítica guarda una verdad a pesar de todo. Sabemos que Freud, que vía la ecuación simbólica, el niño representa un don, dado al hombre como sustituto del padre. En los casos de incesto, por el contrario, el niño o niña es testimonio de que el horror ha tenido lugar y por ende hay imposibilidad de ubicarlo en un lugar fálico. Será destinatario de un odio delegado del amor porque éste estuvo ausente en el vínculo que lo gestó. En el mejor de los casos, porque también sabemos, y este sería tema para otro curso, que normalmente quien logra tener el orgasmo masculino es el hombre, que normalmente llega a la eyaculación. El orgasmo femenino no necesariamente es tan frecuente como el que se produce en el hombre.
Pero si este se produce porque hay un consenso, hay consentimiento, hay deseo, hay placer al momento de la relación sexual, el producto que surja de ese momento de felicidad, pues es bien recibido. Pero si por el contrario, el momento de la relación sexual fue un momento en donde hubo mucho dolor, mucho maltrato, la cosificación de la mujer, pues aún así el producto no será bien recibido. El incesto deja huellas traumáticas que han sido escritas por varios autores y estas a la vez han sido agrupadas en distintas categorías. Hoy día mujeres y hombres buscan cada vez más terapia al identificarse como víctimas infantiles de abuso sexual o de incesto, pues hay más conocimiento de los indicadores sobre abuso sexual infantil y de sus secuelas. Actualmente son con frecuencia transmitidas por los medios de comunicación. Era lo que platicábamos a raíz de la pregunta que me hacía el licenciado en cuanto a que es evidente que la concientización ha hecho de que hayan campañas mucho más abiertas, mucho más directas en función de evitar este delito. Y entonces eso ha permitido de que haya una mayor capacidad de conocimiento y de denuncia, porque hay sensibilización en relación al tema, tanto al núcleo familiar como en los establecimientos educativos. Esto no hace que haya menos delitos, pero sí hace que las personas que lo provocan sean sancionadas y castigadas. Y al suceder esto y apartar a estas personas de la sociedad, porque van a cumplir penas de prisión, esto sí puede generar una reducción en este tipo de delitos. E incluso nos comentaba una profesional de psicología del sistema de SAI, el sistema de atención integral del sistema de femicidio y violencia contra la mujer en Guatemala y delitos de violencia sexual, que también al momento de que se incremente esta comunicación, una persona que pudiera tener la intención en algún momento de cometer estos actos puede entender y darse cuenta del grave daño que provoca en otra persona y de alguna manera esto también contener el deseo de realizarlo. Un mayor número de terapeutas tienen a mano más información sobre el tema y pueden hacer una profunda exploración clínica y un mejor diagnóstico. La presentación inicial en la solicitud de consulta es el de una depresión que la paciente no asocia con el incesto. Este es un trabajo propio de psicología, de llegar a establecer, si no estoy mal, términos como el insight, de la rapport, que se realiza para poder escarbar un poco y determinar de dónde provienen estos síntomas, que una depresión en una mujer adulta podría ser consecuencia de un abuso sexual en su niñez. La presencia inicial en la solicitud de consulta es el de una depresión que la paciente no asocia con el incesto que sufrió de niña. Esta depresión contiene elementos disociativos y se pueden identificar junto con los antecedentes de incesto en la infancia u otro tipo de abuso sexual infantil. Un número importante de secuelas puede ser avalado usando varias herramientas en las primeras entrevistas. Bueno, dijimos que estas secuelas son diferentes que se pueden ir dando en diferentes etapas de la vida. Pensemos las secuelas que se dan en la niñez. El abuso sexual de personas menores de edad deriva en consecuencias nefastas, tanto para las víctimas como para la sociedad en su conjunto. El abuso sexual ocasiona como consecuencia severos daños a las personas menores de edad que tienen esta vivencia, particularmente en su bienestar psicosocial. La gravedad de las secuelas tiene que ver con haber o no recibido apoyo profesional. Los daños emocionales son mayores si no reciben tratamiento terapéutico. De la misma manera, el impacto es mayor entre más tiempo pase entre el abuso y el inicio del tratamiento. Por eso es tan importante evidenciar este abuso y que los padres, los maestros tengan herramientas para evidenciar este tipo de abuso también. No guardé el nombre y se me escapó, pero mucho lo que escribió una profesional, una licenciada en el trabajo, y seguramente lo están viendo. Ella establecía los síntomas que se pueden ver en niños que podrían estar siendo abusados, y en ese sentido destaca señales físicas como es un enrojecimiento genital, inflamaciones regionales, heridas y equimosis, prurito, sangrado, enfermedades de transmisión sexual, embarazo, que ya sería algo muy notorio, señales funcionales como la enuresis, encopresis, palpitaciones, cefaleas, convulsiones, pérdida de conciencia, náuseas o vómitos y señales conductuales.
tristeza, miedo, vergüenza, introversión, apatía, baja autoestima, sentimiento de culpa, trastorno del sueño, conducta antisocial. Tendríamos que ser padres muy apartados, padres no presentes, padres que no estamos viendo el desarrollo de nuestros niños como para no darnos cuenta por lo menos de una de estas situaciones. Perdón por la licenciada que yo sé que puede estar viendo esto, que lo escribió, no me traje el nombre, solo me traje esto que me pareció tan interesante, pero muy bien, yo se lo comenté ahí en la retroalimentación, me parece excelente que se tenga claro cuáles pueden ser estos síntomas a observar en los niños que puedan ser objeto de este tipo de abuso. Muy bien. Esto en relación a los niños. Algunas consecuencias pueden ser físicas, tales como serias lesiones en su cuerpo, rasgaduras genitales y anales sobre todo, y riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual y VIH. Algunas consecuencias pueden ser emocionales, entre ellas el miedo desmedido, no solo al agresor, sino a todas las personas adultas, sentimientos negativos de culpa y vergüenza, aislamiento, regresiones, dificultad para centrar la atención. Por eso yo insisto tanto, cuando un niño decide en algún momento y le dice al padre o a la madre, a mí no me gusta saludar a mi tío de beso, de abrazo, una niña le dice que no le gusta hacer eso, no forzarla, no insistir con ese tema, mejor preguntarle en lo privado, ¿por qué no te gusta saludar a tu tío, verdad? Tal vez en una ocasión pensaron también, porque por eso es muy importante la comunicación, tal vez el tío le estaba haciendo algo, y la niña dice, es que él ahora que se dejó la barba, cuando le doy un beso, me raspa la mejilla, dice la niña, ¿no? Entonces, no era otra cosa más que eso, y por eso no quería. Pero es importante saberlo. ¿Y qué tal? Y resulta, y dice, no, porque cada vez que lo hago, después él, cuando todos nos vamos, me pide que haga una u otra cosa. Podemos encontrar ese tipo de información. Ya en la edad adulta, de acuerdo a la experiencia médica y psicológica, se consideran los siguientes síntomas como los más frecuentes en una persona adulta víctima de incesto: insomnio temprano, sueño liviano, pesadillas, insomnio terminal, pérdida de peso, sentirse aislada de otros, soledad, poco deseo sexual, tristeza, memorias, malos recuerdos intrusivos, desconectarse, dolor de cabeza, problemas gástricos, llanto incontrolable. Mucha ansiedad se da en estos casos y los pacientes llegan con ustedes como profesionales de psicología y es donde se puede aprovechar esta parte para hacer un recuento en la historia y poder determinar cuáles puedan ser estas causas que puedan estar generando estos procesos en las personas adultas. Finalmente, podemos señalar que también suelen presentarse los ataques de ansiedad, problemas en el control del temperamento, problemas de intimidad con otras personas, que estos pueden ser tanto de que haya mucha frigidez o no un deseo de estar con personas del sexo opuesto, como les decía, también puede ser que haya mucha promiscuidad y eso va a generar evidentemente un problema de pareja. Mareos, desmayos, deseo de hacer daño físico, deseo de hacerle daño físico a otras personas, problemas sexuales, pobre actividad sexual, miedo a los hombres, lavarse en forma innecesaria o inadecuada. Esto es bien interesante porque también lo hablábamos de que una persona que ha sido víctima de un delito de violencia sexual tiende mucho a eso, a enfocarse mucho en la limpieza, porque le queda ese sentimiento de que está sucia, de que quedó sucia por el hecho del cual fue víctima. Y son personas que son muy aprensivas con estos temas de limpieza, tanto personal como ellas, como en el entorno donde están, que están muy enfocadas a mantener siempre todo limpio, pero ya cuando llega eso a un extremo, pues evidentemente no es sano, ¿verdad? Entonces se tiene que verificar cuál puede ser la causa de todo ello. Sentimiento de inferioridad, baja autoestima en este caso, ¿verdad? Sentimiento de culpa, sentimiento de que las cosas son irreales, problema de la memoria, sentimiento de no estar siempre en el cuerpo, sentirse tensa todo el tiempo, problemas para respirar, los problemas del sueño. Bueno, vemos acá evidentes síntomas de ansiedad, donde el profesional de psicología puede generar mucha ayuda. Es cierto que si se hubiera abordado el tema en el momento en que se dio o en un momento muy cercano a que se produjo el hecho, los resultados serían mucho más positivos, pero esto no excluye que en cualquier momento en que se tenga conocimiento de que una persona fue víctima de este tipo de abusos en su infancia,
todo apoyo puede ser positivo para ella. Probablemente ya no logre superarlo, pero el conllevarlo será de una mejor manera y evidentemente también puede ser uno de los objetivos a desarrollar. Entonces, para concluir, podemos decir que la maternidad no es un hecho biológico, es decir, el sentimiento y el instinto maternal no surge solamente porque la madre tiene un hijo. Esto tenemos que romper paradigmas en relación a esto. Puede ser que la madre va a parir, y disculpen el término, pero es el nombre correcto. Bromeábamos en esto, en las clases de Derecho Civil que nos hablaba un profesor sobre esta parte. Decían, ustedes dicen que la madre va a dar a luz como que fuera un foco o una lámpara, o dicen la madre se va a componer como que estuviera descompuesta, ¿verdad? No, el término es parir. Entonces, el hecho de parir no le genera per se e inmediatamente el sentimiento maternal a la madre. Ese instinto maternal no va a surgir únicamente en relación a ello. Por eso la maternidad no es un hecho biológico anclado en un instinto maternal, sino una construcción compleja que presupone donarle al niño o a la niña un lugar desde una posición deseada, es decir, un niño o una niña deseada por sus padres. Eso es un elemento primordial y fundamental. Cuando decimos es que fue un hijo planificado, un hijo deseado, pues qué bonito, ¿no? Llega al lugar donde se le esperaba y se hizo todo para que él llegara. Llega a un lugar seguro, con mucho amor. Por esto se considera que hay una imposibilidad estructural en ejercerla con hijos producto de una violación o de una relación incestuosa. Estos serían probables destinatarios de severos maltratos, en tanto son testimonio del horror y evocan lo traumático imposible de elaborar, sobre todo si no se ha tenido ese apoyo psicológico. ¿Cómo elaborar adecuadamente la existencia del niño que es producto de un momento y de un trance traumático que yo pude haber tenido? Dado lo anterior, es importante que los profesionales o funcionarios del sistema jurídico no fuercen este vínculo y puedan anticipar los riesgos intrínsecos al mismo. Esto requiere que revisen las creencias que dan lugar a sus resoluciones. Se recuerdan que hablábamos aquí aparte de que no es correcto, y por eso se eliminó de la ley, de que un juez pudiera tener como parámetro términos como mujer honesta. Así como han sido eliminados y ya un juez no puede considerar si esta persona es víctima o no de un delito sexual porque es una mujer honesta o es una mujer no honesta, del mismo modo tenemos que ir eliminando estos parámetros valorativos y no normativos en cuanto a las creencias que nos dan lugar que una mujer, desde el momento en que es madre, tiene que ser madre y no puede deshacerse del niño. No lo puede dar en adopción, porque si no, entonces es una mala madre. Tenemos que entrar a estas concepciones para ver si realmente se está estructurando el sentimiento maternal, que van desde aspectos emocionales, psicológicos, físicos incluso, para poderlo valorar. Entonces, si a nosotros los jueces se nos pide, a los abogados se nos pide que rompamos esos paradigmas y que no estemos anclados a los mismos y no considerar mala madre o mala mujer a alguien que le dará a un niño en adopción por estas razones, pues desde el punto de vista psicológico nos deben de llevar una delantera en este aspecto para tener una mayor apertura en cuanto a estas concepciones. Muy bien, fuimos un poco rápido porque pues habíamos ahorrado bastante el tiempo en relación a ello. No sé si está acá la licenciada de quien tomé esta imagen de los síntomas para compartirlos con los compañeros. Es que no anoté el nombre, perdón. Entonces, licenciada Margarita, ¿la escuchamos? Sí, yo creo que fue el mío, doctor, por lo que estaba leyendo, yo creo que fue el mío. Sí, disculpa que no tomé su nombre. Me gustó tanto que lo pasé y se me olvidó pasar el nombre. Gracias por ese muy buen aporte, licenciada, que fue el único que vi, eso sí, todos muy interesantes en cuanto a sus apreciaciones, pero fue el único que vi que nos indicaba cómo podíamos identificar muy puntualmente algunas circunstancias. Hubieron otros trabajos que me hablaban sobre esos trastornos que se podían presentar, pero valoro mucho ese aporte. Muchas gracias. Muy bien, entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. Voy a reiterar lo mismo que dije al inicio de la clase. Voy a aperturar, ahorita terminando la clase lo hago, voy a aperturar por 24 horas, un poco más de 24 horas para que termine mañana a las 23 horas con 59 minutos, de poder recibir nuevamente en plataforma el trabajo del análisis de este video. Con la penalización del caso,
Si aquí tenían nota máxima de 5, pues la nota máxima será ahora de 4 por el día de atraso y por respeto a los compañeros que sí lo subieron en su momento. Pero para que no tengan la imposibilidad de que lo puedan subir, porque me interesa que todas puedan realizar y todos puedan realizar los trabajos y tener la nota allí necesaria. Ya solamente nos faltan 2 clases y posteriormente tendríamos el examen final. Así que para la próxima clase vamos a tener, les voy a subir también, hoy no les voy a dejar tarea, pero sí les voy a dejar el cuestionario, el segundo cuestionario, para que lo podamos resolver de esa manera, ir completando ya las notas o los puntos de zona. ¿Sí? Muy bien. Si no hay alguna duda, alguna consulta. Licenciado, disculpe que estuve conectándome y desconectándome, pero por fallas de internet. Sí, estuve viendo que entraba y salía licenciada Mercy, no se preocupe. Yo sé que estuvo acá presente. Le agradezco bastante sobre todo esa presencia. Vamos a ver, solo permítanme un segundo. Yo creo que sí, estamos todos por acá. Muy bien. Si no hay alguna consulta, alguna pregunta, dejaríamos la clase por acá y estaríamos saludándonos el próximo martes. Como les digo, ya prácticamente sería nuestra penúltima clase para ir terminando los temas que están en el programa. Les deseo a todos una feliz tarde y una feliz noche ya por la hora, y espero poderlos saludar el próximo día martes. Un gusto saludarlos siempre. Se cuidan mucho. Feliz tarde, noche, doctor. Gracias, doctor. Gracias, se cuidan bastante todos. Buenas noches, doctor. Igualmente, muchas gracias, se cuidan.